Licenciado Andrés Quispe, él es presidente nacional de la Unión Nacional de Educadores. Vamos a dialogar varios temas importantes, entre ellos la detención de un dirigente importante como es el Frente Popular de Pichincha, tras las protestas y movilizaciones que el gremio continúa realizando en contra de las políticas y acciones que ha tomado el gobierno nacional, entre ellos la eliminación del subsidio a los combustibles. Coméntenos, licenciado, qué ocurrió el día de ayer tras la detención del señor Castellanos. Adelante. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo también a todos quienes nos escuchan. El día de ayer, las organizaciones del Frente Popular, del FUT, organizaciones como la UNE, la FEWE, el Seguro Social Campesino, organizaciones de comerciantes, de mujeres, entre otras, realizamos un plantón en la mañana para rechazar el incremento a las gasolinas que el gobierno lo sigue aplicando y que de paso ustedes deben conocer, el gobierno decidió ya emitir el decreto ejecutivo donde elimina el tema de la salida, todo lo relacionado a las divisas para los grandes importadores de gas y gasolinas, lo que implica que les va a volver a destinar un subsidio jugoso a los grandes empresarios de este sector, por lo que queda claro que el interés del gobierno de subir las gasolinas es favorecer a los grandes importadores de combustibles que ya no están ganando 15 centavos por galón, sino ahora 35 centavos por galón. Eso afecta a la economía de los ecuatorianos y como educadores nos preocupa esta situación porque el INEG, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, señala que la causa para abandonar las aulas sigue siendo la falta de recursos económicos en los hogares, es decir, la pobreza. Y el Banco Central dice, el momento en que se suba las gasolinas, eso implicaría que entre 200,000 a 400,000 personas se sumen a la pobreza por los temas de inflación que ya se sienten en los mercados populares, y por eso es que desde el lado de los sectores sociales de la UNE, el Frente Popular y el FUD, mantenemos estas movilizaciones de carácter progresivo. ¿Hasta cuándo llevarán a cabo estas movilizaciones y qué pasó, licenciado, con el señor Castellanos? ¿Ya salió en libertad? ¿Continúa detenido? ¿Por qué se dio su detención? Porque ustedes ayer protestaron todos los gremios que usted indicaba, licenciado. Se dio la detención en medio de las protestas en la capital de la República. ¿Por qué se dio? No, las detenciones se ejecutaron luego del plantón. Nosotros conversamos con los elementos de la policía y otros representantes del Estado de nuestro país que estuvieron ahí, de que nos retirábamos. Sin embargo, ya cuando Carlos Castellano estaba avanzando con otra compañera comerciante, una mujer de la tercera edad, y otro, fueron rápidamente detenidos. Para que usted tenga una idea, las dos personas que fueron detenidas fueron llevadas primero a un cuartel de la policía, luego a la Fiscalía de Pichincha. Pensábamos que les iban a ingresar a la Fiscalía de Pichincha, pero a nuestra compañera comerciante y a nuestro compañero ni siquiera les dejaron ingresar. Dijeron, ¿saben qué? Va a ser del patrullero, váyase, nada más. Al único que le hicieron ingresar a la Fiscalía de Pichincha es a Carlos Castellano, presidente del Frente Popular de Pichincha, quien en horas de la madrugada del día de hoy fue puesto en libertad. Jamás se estableció figura, responsabilidad alguna, lo que queda evidenciado que el día de ayer lo que buscó el gobierno fue atemorizar o comenzar a expresar toda una criminalización a la lucha social. Recordamos que el gobierno le estorba la libertad de expresión. Hay varios periodistas que han comenzado a sufrir ya estos efectos y esperamos que lo que pasó el día de ayer no sea la antesala para comenzar a criminalizar la lucha social, porque a la par, el momento en que dirigentes nos dirigimos al cuartel para que la ciudadanía nos entienda, la Marina, el centro de Quito, a ver cómo estaban, en qué situación estaban nuestros compañeros. También buscamos ser detenidos dirigentes de la UNE por policías vestidos de civil, que no sabíamos si eran delincuentes, eran alrededor de 10, entonces les solicitamos que se identifiquen, porque nos pedían nuestras credenciales, me supongo, para comprobar si éramos los dirigentes. El momento en que nos piden nuestras cédulas, por favor, identifíquense, no quisimos identificarnos, ya que ellos no lo querían hacer, se produjo un forcejeo. Como no sabíamos si eran delincuentes, nos acercamos nosotros más al cuartel de la policía donde estaba nuestro compañero, salieron policías ya con sus uniformes, ni ellos no sabían qué pasaba. Si no era por la ciudadanía y otros compañeros que estaban presentes ahí, imagínese usted, policías, entre comillas, vestidos de civil, procedían a detener. Esa inteligencia de la policía
porque además luego se argumentó que nos estaban siguiendo bajo las cámaras del circuito cerrado de Quito, esa inteligencia, esos recursos deberían estarse destinando para perseguir a la delincuencia y no a las organizaciones sociales y populares. Y en ese marco las manifestaciones, movilizaciones han sido pacíficas, señor Quispe. Totalmente pacíficas. Usted no va a encontrar un solo informe de la policía, un solo parte de la policía donde se señale que, o incluso de militares, porque las movilizaciones se han desarrollado durante esta y la anterior semana en varios puntos, no solo de los educadores o de trabajadores o de mujeres. Mire usted, hay movilizaciones de los familiares y de pacientes con enfermedades catastróficas que tienen que cerrar las vías para que el Ministerio de Salud actúe. O lo que acabó de pasar con Solca, que dice ya no puedo atender más derivaciones porque no tenemos recursos. Pero usted encuentra lo siguiente, la familia Novoa a cargo de la alimentación escolar. Sus familiares se van tranquilamente a Estados Unidos a hacerse atender de los problemas de salud. La gente aquí tiene que estar mendigando medicinas. Hay una carta con el FMI firmada en donde se señala que no se puede contratar más servidores públicos, es decir, no se puede contratar más profesores, más médicos, porque se tiene que cumplir con esas condiciones para que lleguen los 3.000 millones de dólares que faltan de los 4.000 millones que nos ofreció el FMI, porque 1.000 millones ya llegaron, pero 860 se destinaron a pagar intereses de la misma deuda externa. Eso es lo que ha provocado las movilizaciones, insisto, que son de carácter progresivas y que este 25 de julio vamos a vernos en una convención de trabajadores de organizaciones sociales y populares para definir las siguientes acciones en el conjunto del país. Por el momento, ¿se van a seguir movilizando o esperarán esta convención el 25 de julio, licenciado, para tomar otras acciones de pronto? No hay otro camino que la movilización. Yo quiero comunicarles a ustedes y al país que la UNE ha trabajado en más de 5 mesas técnicas con el gobierno. Y Ah, lo sí han único, participado. sí, y lo único para que ha servido es para que nos tomen la foto. Revisen las redes sociales del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Educación, entre otras carteras de Estado. Ahí les entregamos las propuestas en materia educativa, en materia social, en materia económica, para reactivar la productividad aquí en el Ecuador. No hay ni siquiera un análisis y peor una respuesta concreta. Mire lo que pasó el día de ayer. Tres estudiantes asesinados fuera de sus planteles educativos al estilo sicariato, en Esmeraldas, en El Oro y en Guayaquil, de manera simultánea. Es decir, las mafias del narcotráfico, la delincuencia, ya no tienen pacho alguno y nuestra juventud, nuestra niñez y adolescencia sigue siendo carne de cañón, o abandona las aulas para ir a trabajar, o es reclutada y no hay fuentes de trabajo, no hay cupos para la universidad, pero lo que usted sí tiene, insisto, es un gobierno que hasta la alimentación escolar se lleva a sus bolsillos a través de sus empresas y familiares. Licenciado, pero ¿cómo cambiamos esta realidad? Porque estos problemas son permanentes, gobierno tras gobierno, usted en las calles luchando por reivindicaciones, conquistas, pero ¿qué ocurre de que llegan los gobiernos de turno y no pasa nada? ¿Cómo cambiar esta realidad, señor Quispe? En el 2003, en el 2023, perdón, en el 2023 el Ecuador invirtió 6.800 millones en comprar combustibles por fuera del país para que se logre entender. ¿Cuánto necesitamos? 6.800 millones de dólares. ¿Cuánto necesitamos para reactivar una refinería en el país? 10.000 millones de dólares. Es decir, en 2 años usted puede destinar para reactivar una buena refinería lo que no involucre en elevar los precios de los combustibles. Ya firmaron un crédito de 4.000 millones de dólares con el FMI, no se endeudaron más, pero por lo menos destinen esos recursos para generar fuentes de trabajo, para generar obra pública en el país. Si no hay esa voluntad política con cualquier gobierno que ingrese, ¿qué nos queda a los sectores sociales y populares? Hacer uso del derecho a la resistencia que está establecido en la Constitución para defender. Si el gobierno no ha aplicado todo el paquetazo que tiene con el FMI, porque en la carta de intención número 23 está el tema de los combustibles, pero está el tema de hacer una reforma a la seguridad social.
de no contratar más servidores públicos, de una nueva reforma tributaria. Si el gobierno no ha ejecutado todo ese paquetazo, es porque precisamente hay estas acciones de movilización de carácter progresiva. Caso contrario, es un gobierno que ya hubiese empujado todos los acuerdos que tiene con el FMI, que para nada soluciona los problemas que tienen los y las ecuatorianas de inseguridad, de falta de trabajo, de falta de medicinas hospitales, de abandono escolar. Soluciona la vida del Fondo Monetario Internacional y de los grandes empresarios que de paso a esta altura apenas han pagado el 40% a pesar de la reducción tributaria por sus obligaciones que tienen con el país respecto a los impuestos, mientras el 70%, según el SRI, de medianos empresarios ya han pagado. Es decir, aquí los ingresos permanentes los seguimos pagando los sectores de a pie, mientras los sectores más pudientes no quieren contribuir con este país. Con estas movilizaciones, ¿qué esperan ustedes, licenciado? ¿Qué respuestas esperan por parte del gobierno o hacia dónde quieren llegar? Que detenga la elevación de las gasolinas y sobre todo seguir frenando el paquetazo, insisto, que tienen con el FMI. Okay. Producto de las movilizaciones, no han aplicado la reforma a la seguridad social, no pasó el trabajo por horas en la consulta popular, ya que era ahondar más la pobreza en los hogares. Estas movilizaciones son de carácter progresiva, tienen como centro decirle al gobierno que sube la gasolina, sube todo, pero también detener todo este paquetazo que está firmado en la carta número 23 con el FMI. Perfecto, 8:26. Ahí estuvo la información. Le agradecemos al licenciado Andrés Quispe, presidente nacional de la Unión Nacional de Educadores. Ya él nos daba la información. El señor Castellano salió en libertad esta madrugada luego de ser detenido el día de ayer tras movilizaciones que realizan los gremios sociales, sindicales, trabajadores, de también estudiantes de nuestro país. Muchísimas gracias, licenciado. Que tenga excelente día y adelante con la lucha. Gracias. 8:26.